Ahora sí empezamos. Compañeros, buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. Compañeros asociados e invitados, nos da mucho gusto recibirlos. En esta sesión número 7 tenemos la exposición de nuestro compañero José Luis de Anda Yancey. Vamos a leer el orden del día para su aprobación. Compañero secretario. Con todo gusto, señor presidente. Sesión número 7 de abril del 2017. La orden del día está de la siguiente manera. Número 1, bienvenida por el presidente Emilio Sandoval Montalvo, lo cual ya se dio. Número 2, la asistencia. Contamos con 6 invitados. Francisco Villatoro Morales, creo que por ahí anda. Adrián Garza Tragustinovis. Un aplauso para mí. Profesor Marcindo Guerrero, bienvenido. Benigno Villarreal Quiroga, bienvenido. Rigoberto de la Viña, también bienvenido. Y Salvador Moya, bienvenido. Tenemos la presencia de 11 socios. Como número 3 vamos a dar lectura al acta de la sesión anterior. Como número 4 vamos a dar lectura a la correspondencia recibida. Siguiente punto, vamos a dar trámite de asuntos generales. Y por último vamos a escuchar la plática a cargo del socio José Luis de Anda Yancey con el tema El Canal de Panamá, portento del ingenio humano. Se somete a aprobación. Buenas tardes a todos. Agradezco la presencia de dos entrañables amigos míos que aceptaron mi invitación a presentarse en este evento, el compañero Rigoberto de la Viña y el licenciado Benigno Villarreal. Y a todos ustedes por su atención anticipadamente les doy las gracias. El Canal de Panamá, un portento del ingenio humano. Panamá es uno de los 5 estados de América Central que ocupa la parte más meridional del istmo centroamericano. Limita al norte con el mar del Caribe, al sur con el Océano Pacífico, al este con Colombia y al oeste con Costa Rica. El istmo fue descubierto por Bastidas. ¿No cargó? Está leyendo. Un enviado de la corona española que salió de Cádiz en 1501 y recorrió las costas de Colombia y Venezuela. Cuando los españoles llegaron a las costas ismeñas, había cerca de 80 tribus o grupos étnicos. Hoy en día solo subsisten 5, que son los guaymíes, los cunas, la siguiente ya, los chocoes, los teribes y los bogotá. La superficie de Panamá es de 57.083 kilómetros cuadrados. Tiene una población estimada de 3.4 millones de habitantes. La unidad monetaria es el balboa, que cotiza a 1 por dólar. El Producto Interno Bruto al 2015 era de 8.700 millones de dólares, con un ingreso per cápita de 3.786 dólares. Es la primera de las dos, en la primera de las 2 ocasiones que viajé a Panamá, ambas en misión periodística, acudí a la reversión o transferencia de la vía interoceánica por el gobierno de Estados Unidos al de la República de Panamá. En la segunda visita a ese país de Centroamérica, fui testigo y asimismo relator en las páginas del periódico El Mañana de la 10ª Cumbre Iberoamericana. De esta y del amplio tema que esas cumbres involucra, me ocuparé en otra ocasión. La transferencia del Canal de Panamá fue protagonizada por la presidenta
Mireya Moscoso Rodríguez, viuda del doctor y expresidente Arnulfo Arias Madrid y el expresidente James R. Carter. Esto ocurrió a las 12 horas del 14 de diciembre de 1999 en la esclusa de Miraflores. Si bien la entrega física del canal tuvo lugar 17 días después, a las 12:30 mediodía del 31 de diciembre. Acudieron a ser testigos del suceso los presidentes de 7 países latinoamericanos, incluido el de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, el rey de España, Juan Carlos de Borbón, y una treintena de diplomáticos de diversas partes del mundo. Presente además, claro está, una multitud de funcionarios y figuras panameñas, y se tuvo registro de más de 200 periodistas internacionales. Fue cuando las dos naciones hicieron efectiva la esencia del tratado suscrito el 7 de septiembre de 1977 en la sede de la Organización de Estados Americanos de la OEA en la ciudad de Washington, D.C. Lo firmaron el general presidente Omar Torrijos Herrera, a la derecha, y el presidente Jimmy Carter, para la cesión, que no devolución, del canal. Es importante hacer este señalamiento, el de la cesión, porque por un vicio de extraterritorialidad, el canal de Panamá perteneció durante 95 años a Estados Unidos, en tierra ajena. Es decir, este lo construyó a lo largo de 10 años, entre 1904 y 1914, y lo usufructuó 8,5 décadas, al precio o costo de partir en dos a ese país centroamericano, tanto geográfica como soberanamente. Obviamente, también el continente de América quedó partido por dos por este canal, que une al Océano Pacífico y con el Océano Atlántico en el Mar Caribe, y el paso que conecta las dos secciones es el Puente de las Américas. ¿Qué es, cómo es y cómo opera el canal? Antes de entrar en detalle de historia, anoto que el de Panamá es un canal único en el mundo. Desde mi adolescencia, estando yo en la secundaria, cuando mantuve estrecha relación epistolar con el panameño Raúl Jan, y me reveló las características y magnificencia de esa obra tecnológica, lo he calificado como un portento del ingenio del hombre. Y en 2 ocasiones, personalmente, lo confirmé. Es un conjunto de aguas de 2 ríos, un lago artificial con una pequeña extensión y 3 juegos de esclusas gemelas que hacen navegable una ruta intermarítima, fluvial, lacustre de 77 kilómetros. Según el tipo de embarcación, cada recorrido dura entre 8 y 10 horas. Empero, la distancia por aire entre las 2 entradas, que es de 69.1 kilómetros, se cubre con un vuelo de apenas 25 a 30 minutos. Turísticamente, hay pequeñas aeronaves que ofrecen tours al respecto, pero cuando Estados Unidos dominaba la zona, estos vuelos estaban totalmente prohibidos. Las características principales del Canal de Panamá son 2: puertos terminales, el Cristóbal en el Atlántico Caribe y Balboa en el Pacífico. 2 trechos cortos a nivel del mar, uno en cada extremo. Los 3 juegos de esclusas, incluidas las que fueron ampliadas e inauguradas en junio del 2016, un conjunto de tinajas o represas anexas a las esclusas para su llenado, el lago Gatún y el corte Gayar, antiguamente llamado corte Culebra. El río drenado del lado del Atlántico se llama Chagres y el otro, en el área del Pacífico, es el río Grande, ambos con pequeños afluentes.
El lago Gatún fue creado a fin de reducir la cantidad de trabajo requerido para la excavación del canal. Las aguas del lago Miraflores son la extensión del gran vaso lacustre fabricado por la mano del hombre, delimitado al norte por las esclusas de Pedro Miguel y al sur por las de Miraflores. Y estas, el conjunto de esclusas, instaladas en cada extremo de la vía, permiten elevar los barcos hasta el nivel del lago, que tiene poco más de 26 metros de diferencia con relación al nivel del Atlántico y 8 metros sobre el nivel del Pacífico. La hechura de ese lago Gatún, dicho sin hipérbole, es una maravilla de ingeniería. Esto sin demeritar la brillantez tecnológica de las esclusas, lo aclaro. Lo cierto es que con sus 425 kilómetros cuadrados, formado por una represa de tierra construida a través del cauce del río Chagres, Gatún es uno de los lagos artificiales de agua dulce más grandes del mundo, muy bien conservado por el múltiple uso que se le da. No está de más decir que este lago panameño fue el número 1 en su tipo, hasta que en 1936 se fabricó el lago Mead en la represa Hoover, en Nevada, Estados Unidos. Volviendo a Panamá, las embarcaciones que transitan desde el Atlántico hasta el Pacífico entran a cauce del canal desde la bahía de Limón, después de cruzar el rompeolas de Cristóbal por un trecho navegable de 152.5 metros. Atraviesan manglares en diversas áreas a muy poca altura sobre el nivel del mar y hacen un recorrido de 10.7 kilómetros que los lleva al lago Gatún. Allí encuentran las primeras esclusas, precisamente las esclusas de Gatún. Entonces, el barco en turno será elevado exactamente 26.52 metros por las 3 cámaras de las esclusas, cada cámara de 304.80 metros de largo y 33.52 metros de ancho. En tanto, las esclusas miden 2 kilómetros de largo, incluidas las paredes de acceso. Cada cruce requiere, en promedio, el gasto de 200 millones de litros de agua. He de señalar que la represa mencionada, construida en el cauce del río Chagres a un costado de las esclusas de Gatún, son 2 secciones y un vertedero de 2.400 metros que tiene casi 800 metros en la base y se hace progresivamente más angosta hacia la cumbre, donde mide 30.48 metros de ancho, con altura de 32 metros sobre el nivel del mar y 6 metros sobre el nivel del lago Gatún. Sin duda, aquí se puede apreciar en esta gráfica de la derecha, es decir, es un conjunto de 4 exposiciones, pero en la derecha se aprecian los niveles, cómo están las esclusas, y los niveles de alto nivel a mediano, que es donde transitan, abajo, que es donde viene ya el encuentro hacia la salida o la entrada del canal. Sin duda, la ruta del lago Gatún resulta ser la parte más importante de la travesía, puesto que un buque promedio navega a través de 44 kilómetros de su cauce, esto es, poco más de la mitad del recorrido de los 80 kilómetros. Abro aquí un paréntesis. Tal vez me hago esta reflexión, toda la numeralia hasta ahora enunciada, aunque esté apoyada gráficamente para su entendimiento, puede resultar abrumadora o un tanto confusa para algunos de ustedes, pero considero necesario darles en detalle esta abundosa información a fin de que comprendan y calibren en su exacta magnitud la relevancia de tan monumental obra como lo es el Canal de Panamá. Una larga y fatídica historia. Ahora bien, en términos marítimos, el canal tiene un total de 80 kilómetros de largo,
medidos desde las aguas profundas de un océano hasta las aguas profundas del otro océano. Surgió o fue construido en el lugar más estrecho del Istmo de Panamá y en la parte más baja de la cordillera continental, que es la prolongación de la estructura montañosa de Colombia. Pero, ¿quién ideó o concibió la hechura de tan portentosa canalización para unir dos océanos? Los registros históricos adjudican la concepción original de esta vía interoceánica en el siglo XVI al rey español Carlos V. En 1523 ordenó se viera la conveniencia de realizar un canal de 80 kilómetros en tierras del Istmo de Panamá, que él hizo colonizar 24 años atrás. Sin embargo, los estudios topográficos revelaron la imposibilidad física de su hechura en tal región por la abrupta cordillera continental y la infranqueable orografía. Años más tarde, en 1567, el rey Felipe II envió al Nuevo Mundo a Bautista Antonielli, un navegante y geógrafo italiano, para que estudie, pongo comillas, la posibilidad de abrir un canal por la ruta del Nicaragua o del Tehuantepec en Nueva España para unir los dos mares. Mas el informe de Antonielli al rey fue tan desfavorable que el monarca desistió por completo de tal idea. Y su decisión y fallo lo selló con estas palabras casi bíblicas: lo que ha unido Dios, sentenció Felipe II, no lo desunan los hombres. Aunque esta parte del relato en un libro panameño sobre los orígenes del canal suena más a algo anecdótico o mítico que a historia, la realidad es que en los siguientes 3 siglos, desde diversos rumbos, se siguió alimentando la idea de un canal en Panamá, hasta que asumió este proyecto Ferdinand Lesseps, o sea, el vizconde francés que construyó el canal de Suez en los años de 1858 a 1869. Bueno, la historia de este personaje y su vinculación con el tema que nos ocupa son cuestiones tan complejas y profusas que me reservo su relato para otra ocasión. Por ahora solo he de mencionar brevemente que, siendo diplomático de carrera, sin que tuviera nada que ver con la ingeniería, Ferdinand de Lesseps aparece el 12 de marzo de 1881 iniciando la construcción del Canal de Panamá. Solo que de Lesseps y su gente, a él y su gente les fue mal, porque además de la falta de tecnología, de equipo y mano de obra suficientes, no pudieron con la ferocidad de la jungla, con la intrincada orografía y la abrupta cordillera del Istmo Centroamericano. Tampoco les fue posible lidiar con las fuerzas desatadas de la naturaleza por recurrentes tormentas y devastadoras huracanes, por el azote implacable de la fiebre amarilla, la malaria, el paludismo y otros incontables males endémicos del trópico. El resultado de todo esto fue la quiebra para la empresa del francés por la Compañía Universal del Canal, que se tradujo en la pérdida irrecuperable de 600 millones de francos. También en la muerte de al menos unos 30,000 personas, entre unos pocos europeos y la mayoría nativos reclutados del suelo panameño y las islas caribeñas. La historia consigna que enseguida, tras el fracaso del francés, surgió el interés que alentaba Estados Unidos desde la primera mitad del siglo XIX por la construcción de ese estratégico canal. Panamá luchaba por su independencia de Colombia y el gobierno del presidente estadounidense William McKinley impulsó ese afán hasta conseguir la liberación panameña del dominio colombiano. La independencia llegó pues el 3 de noviembre de 1903.
A continuación, le resultó fácil al sucesor del asesinado McKinley, el presidente Theodore Roosevelt, para pactar un acuerdo con los presionados gobernantes del nuevo país para concretar el plan del canal. Y así ocurrió. El tratado Hay-Bonneau-Varilla fue suscrito el 18 de noviembre de 1903. Por él se concedió a la nación norteamericana el uso de tierras y aguas para la construcción y explotación del Canal de Panamá a perpetuidad. Lo negociaron el secretario de Estado del gabinete de Roosevelt, Gerard W. Hay, y el ingeniero francés Philippe Bonneau-Villard, que había sido la mano derecha del vizconde Ferdinand de Lesseps en su estrepitosa y fracasada aventura en pos de la hechura original del canal centroamericano. Bonneau-Varilla no acompañó a su ex patrón al regresar derrotado a Francia, sino que se quedó en Panamá ya como país independiente, y consiguió que el naciente gobierno lo nombrara ministro plenipotenciario de la nueva república a fin de encabezar y dirigir las negociaciones del anhelado canal con los ya entonces poderosos Estados Unidos. La franja a ocupar, marcada en el tratado, abarcaría los 80 kilómetros del istmo por 16 kilómetros de ancho, a razón de 8 kilómetros de lado y lado, medidos desde el centro del canal. Tal fue lo que se conoció durante casi un siglo como la intocable e impenetrable para los panameños zona del canal. La construcción de la vía costó a los contribuyentes estadounidenses aproximadamente $400 millones. En su elaboración trabajaron durante 10 años, de 1903 a 1914, algo más de 75,000 hombres y mujeres de diversos países. Con moderna tecnología y equipos pesados de gran calado, la obra fue dirigida por ingenieros del Ejército de Estados Unidos, avesados en construcciones monumentales. Se apoyaron además en el empleo del ferrocarril de Panamá, instalado desde 1850, al que reforzaron y ampliaron como no lo supieron hacer los franceses. También los estadounidenses pudieron combatir con amplio apoyo científico los males endémicos del trópico. Sobre todo, se logró el control y casi la erradicación del mosquito transmisor de la malaria y la fiebre amarilla, que diezmaron a la gente empleada por Ferdinand de Lesseps. Por el tratado Hay-Bonneau-Varilla, Estados Unidos entregó a Panamá $10 millones y se comprometió a cubrir una renta anual del suelo equivalente a $250,000. La obra del canal quedó terminada parcialmente en 1914 y al abrirse al tránsito el día 15 de agosto de ese año, justo en el 395 aniversario de la fundación de la ciudad de Panamá por el español Pedro Arias Dávila, el primer buque que cruzó la nueva vía interoceánica fue el vapor, para variar, de bandera norteamericana denominado Ancón, que es el que vemos en la gráfica. Este es el nombre, Ancón, del legendario cerro que se enseñorea en el perfil urbano de la vieja ciudad de Panamá, o sea, precisamente el emblemático e icónico Cerro Ancón. Pero el canal se inauguró formalmente y entró a funcionar a toda su capacidad, totalmente acabado, a partir de 1920. La lucha de un pueblo soberano. A todo lo largo del siglo XX, fueron épicas las luchas del pueblo panameño por rescatar la soberanía de su suelo, obtener el derecho a la propiedad, el control y dominio del canal, lo mismo que a la reintegración física de su territorio. Durante ese siglo,
94.385 hectáreas del suelo panameño pertenecieron, comillas, a Estados Unidos. Tan solo en 37.000 de ellas se hallaban asentadas en las riberas del canal las bases militares Howard y Clayton, con sus respectivos aeródromos, al igual que un complejo de instalaciones subsidiarias, y en el inventario se incluía además al fuerte Amador en el Pacífico, el fuerte Davis y el fuerte Espinar en el Atlántico. Es que, como ya se anotó, la llamada zona del canal fue por 95 años una especie de larga isla, subregión o subsede económica y zona militar de los Estados Unidos, pactada para siempre, a perpetuidad en su beneficio, según los términos del tratado Hay-Bonú-Varila. A eso se contrajo Panamá, a servir de peón y asiento de un plan de estrategia socioeconómica y militar del país de las barras y las estrellas. Algo que en verdad resultaba ignominioso por el pueblo, sobre todo a los jóvenes, que veían a su país dividido por una potencia extranjera que los trataba con arrogancia sin límites e impedía pusieran un pie en ese territorio, a menos que lo hicieran al ser contratados para las faenas más simples y ordinarias con míseros sueldos, so pena de ser sometidos y encarcelados. Recuerdo la amargura que mi amigo panameño de juventud, Raúl Jan, nativo de Santiago de Veragua, la misma tierra del general Torrijos, me transmitía en sus cartas cargadas de dolor por la inicua e insolente ocupación yanqui, según él la describía. Muchas páginas fueron escritas de sublevaciones y azonadas de estudiantes, campesinos y obreros que al costo de muerte o cárcel intentaron recuperar vanamente la que consideraban su soberanía mancillada. Hay que entender desde la perspectiva mexicana sus acendradas luchas patrióticas. Eran contra la para muchos abyecta ocupación de la soldadesca norteamericana en la zona del canal, y era contra la cínica injerencia de los políticos de Washington en la gobernanza de esa nación centroamericana y contra los propios gobiernos panameños, cómplices y lacayos del imperio les llamaban. Los acusaban que nada hacían para sacudirse el yugo del invasor y rescatar para el país la propiedad del estratégico canal. Todo esto ocurría hasta que llegó al poder, mediante un golpe de Estado, el general Omar Torrijos Herrera. Él formó parte de una conjura militar con la derecha panameña, que en 1968 derrocó de la presidencia ismeña al doctor Arnulfo Arias Madrid, quien había sido democráticamente elegido. Por cierto, este fue el consorte de la que llegaría a ser presidenta, Mireya Moscoso Rodríguez, a quien, por ironía o capricho del destino, 31 años después, le tocó, en suerte, recibir de Jimmy Carter la transferencia del canal. El general Torrijos instauró una junta militar gobernante que por 4 años él manejó a ultranza, hasta que la Asamblea Nacional lo legitimó en 1972, legitimó su liderazgo, asignándole un mandato presidencial de 6 años. E inició, con la aprobación mayoritaria de los panameños, un gobierno progresista significado por su política agraria, el impulso a la economía, fomento a la educación y la cultura y el izamiento de la bandera para revertir el canal a las manos panameñas. Así se escribió la historia de la recuperación por Panamá de su territorio y su soberanía, con la obtención, por fin, de la propiedad de la vía interoceánica plasmadas en el Tratado Torrijos-Carter
de 1977. La impostergable ampliación. Es una aseveración incontrastable decir que el desarrollo del comercio mundial no se puede entender sin la existencia y la operación del Canal de Panamá. Es y ha sido, a lo largo de un siglo, la vía interoceánica por la que transitan los mayores volúmenes de carga que se mueven en el planeta, de bienes de consumo y de capital. Ha conseguido acortar en tiempo y distancia la comunicación marítima, dinamizando el intercambio comercial y económico al proporcionar una vía de tránsito corta y relativamente barata entre los dos océanos. Su influencia ha sido decisiva en los patrones del comercio mundial, al impulsar el crecimiento económico de los países desarrollados y en vías de desarrollo. Además, ha proporcionado el impulso básico para la expansión económica de muchas regiones remotas del mundo. Hasta el año 2000, el tránsito promedio de embarcaciones fue de 14,000 cruces anuales. En un balance de 2012, se precisa que Estados Unidos, China, Chile, Japón y Corea del Sur han sido desde siempre los 5 principales usuarios del canal. Antes de su apertura, los pasos naturales utilizados entre el Atlántico y el Pacífico eran el Estrecho de Magallanes y el Cabo de Hornos. Se tenía que bordear todo Sudamérica. Una travesía promedio de Puerto Cristóbal a Puerto Balboa, en los extremos del Canal de Panamá, duraban de mes y medio a 3 meses. Ese es el recorrido que se tiene que hacer, bordear todo lo que es el cono sur, para llegar del punto blanco, extremo del punto blanco, bordear hasta el Estrecho de Magallanes, subir Cabo de Hornos y remontar todo el Pacífico. Esto es, esa travesía llevaba de mes y medio a 3 meses, según las condiciones climatológicas. Hoy en día, con la ampliación de las esclusas, el recorrido por el canal no demora más de 8 horas. ¿Cuáles son las mercaderías que más transitan por allí? De seguro se estarán preguntando ustedes. Bueno, en orden de importancia, que del 1 al 10, estas son petróleo, ese es un tanquero, y sus derivados, granos, carbón y coque, diversidad de carga en contenedores, vehículos y accesorios, productos refrigerados, madera, incluyendo pulpa, químicos y petroquímicos, estructuras metálicas y gente. Mucha gente en cruceros grandes, medianos, chicos y yates. ¿Y el peaje? ¿Cuánto cuesta y cómo se cobra el peaje por el canal? Es otra pregunta obligada. Resulta un tanto complejo de explicar, pero resumiendo, se calcula según el tamaño, tipo de barco y su carga. El costo promedio de un buque mercante es de $54,000. Sin embargo, los cruceros turísticos son los que más pagan por ser de lujo. Para ellos las tarifas fluctúan entre $50,000 y $300,000, o hasta más si son los más grandes del mundo. Hasta el 7 de mayo de 2008, el récord del mayor peaje pagado por transitar por el Canal de Panamá es de $317,142, o si se prefiere, balboas, que tiene igualdad de paridad, habiéndolo impuesto el supercarguero MS Fabien, es ese que está en la gráfica, de bandera liberiana. El récord anterior correspondía al crucero Perla Noruega,
que es de la firma noruega de ese mismo nombre, de la compañía nórdica Cruise Line, que el 7 de octubre de 2007 les pagó a los panameños nada menos que $313,000 por la travesía. Y déjenme decirles que el récord del peaje más bajo de todos los tiempos fue por la friolera de 36 centavos de dólar que pagó en 1928 el nadador norteamericano Richard Halliburton. Hizo la travesía del canal en 10 días, con inicio el 14 de agosto y su término el 23 del mismo mes. Ahí lo están observando ustedes, resguardado o protegido por un lanchero que lo acompañó en toda la trayectoria, en toda la travesía. Por un acorazado. Pero el incesante crecimiento natural de la navegación en el mundo, con la construcción de barcos más grandes y espaciosos, habida cuenta de que este medio representa el transporte con el flete más barato y voluminoso, tornó indispensable e inevitable, este es Halliburton de pie, tornó indispensable e inevitable la ampliación del Canal de Panamá. Y fue en el quinquenio del presidente Martín Torrijos Espino, hijo del indiscutible realizador de la reversión del canal a manos panameñas, el general Omar Torrijos Herrera, cuando se aterrizó el proyecto impostergable de los terceros juegos de esclusas para permitir el paso de los buques post-Panamax, o sea, los más anchos, los más grandes y de mayor calado del mundo, capaces de transportar, por ejemplo, hasta 12,000 contenedores. De esta forma le tocó suerte al presidente Martín Torrijos, educado en la Universidad de Texas A&M, con residencia en Laredo, Texas, de la que obtuvo 2 licenciaturas en Economía y Ciencias Políticas, emprender la colosal obra de $5,500 millones el 3 de septiembre de 2007. Con diversos conflictos y demoras no del todo superados, pues persiste en Miami un litigio por desacuerdos del gobierno panameño con la empresa española ejecutora de la obra, que reclama una diferencia de más de $3,000 millones del contrato. La obra fue realizada en poco más de 8 años y se inauguró el nuevo canal el pasado 16 de junio de 2016. En representación de México, acudió a la ceremonia protocolaria de la apertura de las terceras esclusas el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, quien lo calificó como un hecho histórico para el comercio marítimo internacional. Y él atestiguó, junto con 12 jefes de Estado y de Gobierno, que encabezaron a más de 3,000 invitados de los 5 continentes, el paso del primer barco de dimensiones mayúsculas por las flamantes esclusas de Agua Clara del lado del Océano Atlántico. Se trató del imponente buque de bandera china COSCO Shipping Panamá, cargado con 9,000 contenedores. No fue revelado a cuánto ascendió el peaje, pero se supo de informe extraoficial que el pago fue realmente simbólico. 102 años, bueno, aquí hago un paréntesis para que si veamos estos... ¿Hacia adelante? Sí, hacia adelante. Este es un escenario, es decir, es una toma del escenario de la transmisión del canal. En el barco llegaron algunos de los invitados, pero en una locomotora que ya se vio, aparecieron la presidenta Mireya Moscoso y sus invitados, 7 presidentes de países latinoamericanos, más el rey de España. Se vio ya ese escenario hace un momento. Es el momento en que la presidenta, que se ve de blanco, y sus invitados, que además incluía diplomáticos de 20 países,
regresaban de ese edificio que es la esclusa de Miraflores. Ahí observaron ellos, porque ella se los mostró, el equipo con el que funcionaba hasta entonces el canal, en las tres esclusas, y les habló de la posibilidad del crecimiento. Esta foto es, se lo señalo, el 14 de diciembre de 1999, cuando fue la ceremonia de transferencia del canal. La siguiente. Aquí están todos ellos, después de cruzar el canal, saludando a la prensa, que estábamos en 3 tapancos distintos. Me equivoqué, cité 200, fueron 600 los registrados, corresponsales de todo el mundo, los que asistimos a la transferencia del canal. ¿Pasa? Aquí se ve, al fondo se ve uno de los tapancos de la prensa, abajo la gente que estaba asistiendo al evento de la transferencia. Adelante. Su servidor, estuve 3 días, 12, 13, 3 días y medio, porque regresé el 15. Ahí fue cuando mi llegada, y que fui a reconocer la zona. Estaba pasando un gran barco por el canal ahí, pero se ve parcialmente a la izquierda. Adelante. Aquí es la parte de la ceremonia, es decir, el escenario principal de la transferencia, donde estos edecanes estaban recibiendo a los invitados. Muy alegres. Adelante. Esta es la ciudad de Panamá. Tiene una dimensión de 600 kilómetros cuadrados, lo que es el área metropolitana, con aproximadamente 200 rascacielos, o sea, edificios mayores de 5 niveles. Tiene 120 bancos, que es un centro de la mayor dimensión financiera en el mundo, porque ahí convergen bancos de todos los continentes. Adelante. Este es el monumento más emblemático de la ciudad, Balboa. Está en el paseo del mismo nombre, que es un bulevar que bordea la zona del Río Grande. Adelante. Estas son ruinas de la Panamá antigua, de la primera vieja, lo llaman la ciudad vieja, que fue diezmada por piratas. La incendiaron al no poder obtener los tesoros que ellos creían que tenían ahí guardados los panameños, y se los incendiaron y derrumbaron todo lo que había. Esta es la torre del primer templo que se construyó en Panamá. Adelante. Hay ahí una chica hermosa que borda el traje típico de los panameños, que se llama les debo el nombre. Y adelante, hay 2 chicas que lo mostraron, este típico en la reunión de la primera, el arranque de los festejos, y yo posé con ellas ahí, que sí, me hicieron el favor de mostrarlo. Adelante. Este es un villorrio, una zona suburbana de Panamá, y al fondo se ve parte del cerro, el famoso Cerro Ancón. Adelante. Bien, aquí están las esclusas de Pedro Miguel. Son de las más funcionales que había hasta entonces, hasta el 99, y que se ampliaron. A la izquierda fue donde se hizo el agregado de del tercer juego de esclusas. No se aprecian aquí ningún preparativo, porque estaba incipiente el proyecto de las 3 nuevas esclusas, pero vean ustedes la dimensión en sí de los espacios por los que transitaban los barcos grandes de entonces. Ahora es casi el doble de este carril lo que se construyó a la izquierda. Adelante. Aquí, 102 años atrás, en la primera travesía, estrenó el canal, propiedad de los Estados Unidos, el vapor norteamericano Ancón, como se lo señalé. Y 17 años antes de 2016,
Panamá estrenó su absoluta independencia política y económica. Así recuperó territorio y soberanía, además de agenciarse para su patrimonio el famoso canal que por tantos años anheló tener. Es todo, y si hay algún comentario, alguna pregunta, estoy abierto para hacerla. Nos ha ilustrado más de lo que sabíamos de Panamá. No solamente sabemos todos nosotros la gran ambición que tienen los Estados Unidos. No sé si ustedes están enterados que próximamente tienen ellos ya trazado un canal, el canal de... Nicaragua. No,